Hola, ¿qué tal, queridos youtubers? En esta ocasión les traigo un nuevo video con respecto a condensadores. Mucho gusto, mi nombre es Alejandro José Brito Ortega. Espero que este video les saquen un buen provecho y lo disfruten. Empecemos con ¿qué es capacitancia? Muchas veces nos preguntamos de dónde viene esa palabra, a qué hace referencia. En esta ocasión les vengo a explicar qué es capacitancia. La capacitancia es la capacidad que tienen los conductores eléctricos de poder admitir cargas cuando son sometidas a un potencial. Sí, se define también como la razón entre la magnitud de la carga Q en cualquiera de los conductores y la magnitud de la diferencia de potencial entre ellos. B. Es entonces la medida de la capacidad de almacenamiento de la carga eléctrica, que es igual a C igual a Q sobre B. El voltaje es directamente proporcional a la carga almacenada, por lo que se da que la proporción Q sobre B es constante para un capacitor dado. La capacitancia se mide en Coulomb sobre voltios o también en Faraday. La capacidad es siempre una magnitud positiva. Sigamos. La capacitancia, por medio de una batería, se transforman electrones de una placa que queda cargada positivamente a la otra, que se queda cargada negativamente, como podemos apreciar en la imagen. Una batería y dos cargas, una positiva y una negativa. La diferencia de potencial entre ambas placas será la diferencia de B, que es igual a B positivo menos B negativo. La carga en cada placa Q es proporcional a la diferencia de U. Entonces, de aquí nace ¿qué es un capacitor? Entonces, explicando y siguiendo el tema de condensadores, nace esta palabra, un capacitor. Muchas veces preguntamos esto, ¿qué es un capacitor? Y es un dispositivo que almacena energía en un campo electrostático. Consta de dos conductores en los cuales se coloca la carga de signo opuesto, Q positivo y Q negativo, de modo que la carga resulta en cero. Y seguimos con una pequeña definición de condensador, que se denomina un condensador al dispositivo formado de dos placas conductoras cuyas cargas son iguales pero de signos opuestos. Básicamente es un dispositivo que almacena energía en forma de campo eléctrico. Al conectarse las placas a una batería, estas se cargan y se cargan en proporción a la diferencia de potencial aplicada. Sí, sigamos con nuestro bello tema. El funcionamiento de un capacitor. La carga almacenada en una de las placas es proporcional a la diferencia de potencial entre esta placa y la otra. Sí, muy bien lo dice, siendo la constante de proporcionalidad la llamada capacidad o capacitancia en el sistema internacional de unidades. Sí, ya sabemos que se mide en Faraday, siendo un faradio la capacidad de un condensador en él, sometida a sus armaduras a una diferencia de potencial de 1 voltio. Estas adquieren una carga eléctrica de un Coulomb. Entonces nace esta pequeña pregunta: ¿tipos de capacitores? Sí, pueden haber rojos, amarillos, verdes, negros y muchos tipos de capacitores. Entonces explicaré cada uno de estos. En esta instancia podemos ver que cada capacitor tiene sus colores o sus líneas que definen sus características y sus funciones. Especificando los diferentes tipos de capacitores, entra algo muy importante,
la energía almacenada en cada uno de ellos. En el proceso de carga, un condensador se ve generado en un campo eléctrico de toda la región entre las placas. Sí, lo cual implica que la cantidad de energía eléctrica cuya densidad es proporcional al cuadrado de la magnitud del campo eléctrico. Sí, esta energía es proporcional extremadamente y consiste en el trabajo que se debe realizar para colocar una carga extra y del mismo signo sobre la placa ya parcialmente cargada, venciendo la repulsión coulombiana, en virtud de que el campo eléctrico generado es conservado y así el condensador almacena esta energía suministrada. Hablamos también de un condensador de placas paralelas, que es aquel condensador formado por dos láminas conductoras de área A separadas paralelamente por una distancia D, que es pequeña comparada con la dimensión de las aristas del área. Al condensador, cada una de las placas adquiere una carga de valor Q de la sección de campo eléctrico del campo eléctrico. Tenemos que el campo total entre dos placas planas era E sobre Q sobre E. Si entre ellas no existía, era aire. La diferencia de potencial es, como decíamos, B es igual a E por D. Y la densidad de carga está dada por Q sobre A. Y así seguiríamos con lo siguiente, que sería los diferentes tipos de capacitores. El capacitor eléctrico se ve de muchas formas y uno de ellos son los capacitores de aluminio. Este posee una capacitancia por volumen muy elevada. Son muy económicos. Es por esto que son sumamente utilizados. Estos contienen hojas metálicas que poseen un electrolito que puede ser seco, pastoso o acuoso. Los capacitores eléctricos de aluminio se pueden encontrar no polarizados y polarizados. Sigamos entonces, mi querido youtuber, con el capacitor eléctrico de tantalanio. Si bien, digamos, estos son más caros que los anteriores, sí, un material mucho mejor y son un poco más costosos. Se destacan por poseer una mayor confiabilidad y flexibilidad dentro de este tipo de capacitores, y que existen tres clases: capacitores de hojas metálicas, capacitores de tantalanio sólido y capacitores de tantalanio. Sí. Sigamos con el siguiente capacitor, que es un capacitor eléctrico de cerámica. Estos se destacan por ser económicos, sí, y son pequeños. Además, poseen un gran intervalo de valor de aplicación y compactancia. Son ideales para aplicaciones de derivaciones, filtrado y un buen acoplamiento de aquellos circuitos que no son hídricos integrados, que logran tolerar cambios importantes en la capacitancia. El material dieléctrico que se utiliza en estos capacitores puede ser certinado de calcio, de bario o bien dióxido de titanio, a los que se agregan otros aditivos. Los capacitores eléctricos de cerámica adquieren forma de disco o tabular. Entonces, veamos
la definición de un capacitor en paralelo. Como muy bien vemos en el gráfico, se puede ver si se conectan 4 capacitores. En esta ocasión conectamos 2, el C1 y el C2. De cada lado de los elementos están conectados a un mismo punto. Para encontrar los capacitores equivalentes se utiliza la fórmula CT, que es igual a C1 más C2 más C3 más C4. Fácilmente se pueden hacer un cálculo para cualquier número de capacitores con ayuda de la siguiente fórmula. CT es igual a C1, C2 más Cn, de donde n es el número de capacitores conectados en paralelos, como se ve para obtener el capacitor equivalente de los capacitores en paralelo. Solo basta con sumarlos. Esta operación se hace de manera similar al proceso de sacar cierto valor en los capacitores equivalentes de un grupo de ellos. Si, como vemos, Q es igual a Q1 más Q2 igual a C1 por B más C2 por B, que es igual a C1 más C2 por B. Decíamos que entonces, ¿qué decíamos de un capacitor en serie? Un capacitor en serie puede ser armado acoplado a otro en serie y a un paralelo. De esta manera se obtiene una capacidad total equivalente para el conjunto de capacitores que se pueden calcular mediante expresiones simples. También es posible conocer las caídas de potencial y la carga almacenada en cada capacitor. El acoplamiento de capacitores en serie se realiza conectando en una misma rama uno y otro capacitor, obtenido a una capacitancia total entre el primer borde del primer capacitor y el último. La capacidad total o equivalente en un capacitor en serie se calcula sumando las inversas de cada uno de los capacitores, calculando la investigación del resultado, que sería 1 sobre el capacitor y así sucesivamente. C1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre Cn. La tensión de un capacitor en serie es la suma de la capacidad de tensión de cada capacitor como resultado de tensión total aplicada entre los mismos bordes. Entonces, como bien sigamos en lo nuestro, espero estén disfrutando de este pequeño video y les saquen un muy buen provecho. Como bien veíamos en la diferencia o distintos tipos de capacitores, encontrábamos capacitores de placas paralelas y me gustaría definir este pequeño tema. La capacitancia de un par de conductores de carga que se pueden calcular de la siguiente manera. Se supone que una carga de magnitud Q y la diferencia de potencial se calcula usando las técnicas descritas en el capítulo anterior, como decíamos. Entonces se usa la expresión C es igual a Q sobre B para evaluar la capacitancia. ¿Cómo se podría expresar? El cálculo se efectúa con la relatividad fácil y la facilidad si la geometría del capacitor es simple, ¿verdad? Se puede calcular la capacitancia de un conductor esférico entonces aislado de radio R y carga Q si se supone que el segundo conductor de forma de capacitores es una esfera concéntrica de un radio infinito, ¿verdad? En el potencial eléctrico en el que se encuentra el radio R simple que K o Q sobre R y B se establece en el infinito como costumbre
a lo que se sostiene, ¿cierto? Esta expresión muestra que la capacitancia de una esfera cargada aislada es proporcional a un radio y es independiente tanto de la carga sobre la esfera como a la diferencia del potencial. Sí, dos placas paralelas de igual área A están separadas por distintas, como en la que vemos, ¿verdad? Entonces diríamos que son muy importantes en esta ocasión los capacitores eléctricos de plásticos o papel, y tendríamos en cuenta cada una de estas importancias de capacitores de capacitancia eléctrica. Como muy bien sabemos que hay capacitores simples, con el mostrado en la figura anterior, consta de dos láminas metálicas separadas por un aislante o un dieléctrico, como muy bien sabemos que puede ser aire, vidrio, mica y entre otras cosas. La capacidad o capacitancia de un capacitor se mide por la cantidad de carga eléctrica que puede almacenar cada una de estas. Para aumentar la capacitancia que se hacen las siguientes modificaciones. Entonces diríamos que al disminuir la distancia entre las placas metálicas de tal manera que el acercarse en la placa positiva provocará en ese mismo instante que se atraigan más cargas negativas de las baterías sobre la placa negativa y por supuesto más cargas positivas sobre la carga positiva. Aumentar el área de las placas, como vemos, pues mientras mayor superficie tenga, mayor será la capacitancia almacenada en cada una de estas. Como muy bien sabemos, una positiva y una negativa. ¿Verdad? La cantidad, como muy bien vemos, de carga Q que puede ser almacenada por un capacitor a un voltaje dado en proporción a la capacidad C y al voltaje B, de donde Q es igual a C por B. Al despejar C, encontramos en esta ocasión la fórmula anterior, se obtiene la ecuación que permite definir la unidad de capacitancia, que es C igual a Q sobre B, donde C es la capacitancia del capacitor y Q es la carga almacenada por el capacitor. En este caso, a la unidad de capacitancia se le ha dado el nombre de farad o faradio en honor de Michel Faraday, físico y químico inglés, pionero del estudio de la electricidad, quien definió un capacitor. Dice, tiene la capacidad de un farad cuando al almacenar la carga de un coulomb su potencial aumenta a 1 voltio. Es cierto, como vemos, cuando desea calcular. Y mis queridos youtubers, muchas gracias por su atención. No olviden darle un pequeño link al video, pues como ya saben, Alejandro José Brito Ortega en este pequeño video, gracias al profesor Alfaro, y éxitos.